Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Historias Ocultas. En este caso vamos a ver algunas pequeñas historias que salen en el relato de Sumeria y también su extensión. Y vamos a comenzar con una que ya estuvimos viendo, pero que vamos a ir recopilando. Y es el tema de las tablillas. Las tablillas del destino. Eh, el relato original, cuando estuvimos viendo Enuma Lich, esa era una de las tablillas que se mencionaba, pero como que no era muy claro. Pero se da a entender que el que domine esa tablilla, el que sea el dueño, domina el poder del universo. ¿Quién era la primera líder? Tiamat. Ella fue la primera dueña, pero también antes de morir se las da a Kingu. Kingu se volvió como el hijo, pareja y general de su ejército. Y este Kingu al final después es derrotado por Marduk y Marduk posee las tablillas. Esa es una de las versiones, porque las tablillas también se ven en otra historia que ahora vamos a ver. Y de alguna u otra manera también pasan a Enlil. Enlil eh, las tiene. Ansu, una bestia hija de Apsu, de la pareja de Tiamat, se las roba. Y quien se encarga de recuperarla, Ninurta. Ninurta también tiene un arma parlante, por eso la agregué para parte del lore. Y él la recupera. ¿Qué pasa? Que hay versiones donde en vez de Ninurta es Marduk. O sea, de alguna u otra manera siempre llegan a Marduk. Pero también, de alguna u otra manera, siempre llegan a Enil. Una cosa muy rara. Entonces ya tenemos este de las tablillas, que ya tenemos dos ilustraciones incluso, y me atreví a usar también esas ilustraciones de bestiario que están muy lindas, igual la del reto. Ahí nos daban pinceladas en esta historia universal, eran pinceladas, un par de cameos podríamos decir. Gracias, gracias a la gestión de los de mitos, después pudimos ver el mito completo, lo que es la historia completa, pero como ven, sigue siendo enredado. La otra historia, más que una historia, es como una cronología. Disculpen la interrupción otra vez. Aquí tenemos una genealogía. Primero el rey Emerkar, el primer rey de Uruk, Emerkar. Esto viene después del diluvio. Después le sucede Lugalbanda, que si bien no es descendiente de él, era uno de sus generales, e hijo de Lugalbanda, Gilgamesh. Y ahí ya surgen dos historias de por medio, el tema de la epopeya de Gilgamesh y el tema de la planta de la juventud. Y la historia de Lugalbanda tiene, bueno, es un héroe que tiene dos historias curiosas. La primera es el tema de que cuando estaba con Emerkar, cae herido, lo dejaron en una cueva, y al orar o al rezarle al dios Shamash, recibe el elixir de la vida, lo que lo hace prácticamente un inmortal. No a nivel de una pistín por lo que se ve, pero lo hace revivir. Y la otra historia que sale de Lu y el Banda es que él se encuentra con una cría de grifo, con Ansu. Ansu es podríamos decir un dios, una bestia, hija de Apsu, de los primeros dioses primordiales, que ya vimos también en Numa Lich. Y este tiene sus crías, luego el banda las alimenta y Ansu le da en agradecimiento la habilidad de teletransportarse, volar prácticamente. ¿Por qué? Porque tenía que ubicar a la diosa Ishtar atravesando muchas montañas para que ella le ayudara. Él tenía cierta relación consanguínea, parece, con el Ishtar. Esta genealogía es muy rara. El asunto que también se ve con Ansu. Ansu lo vamos a ver después, también tiene otra historia por ahí. Ahora vamos por las cartas que están relativamente sueltas, no tienen una gran historia. Más que nada, por ejemplo, Ninkarak con sus sabuesos.
que es como una especie de diosa de la vida, diosa de la fertilidad, podríamos decir. Otra historia es de los Iggy Iggy, que, que eran como una especie de dioses menores, una cosa bien rara que también se mezclaba con los Anunnaki. Muy raro. Y tenemos que hay un héroe, podríamos decir, que calmaba a los Iggy Iggy. Estos se rebelaron. ¿Y qué sucede? Que ahí parte Nuzku también para aplacar esa rebelión. ¿Qué sucede? Que estos Iggy de uno de los orígenes del humano también, a través de su sangre. Es lo mismo que Kingu también. Lo que pasó con Kingu y el Enuma Elish, pero aquí también es una versión también de la creación del humano. Sargón tiene un par de cartas asociadas. El lore real, o sea, la vida genealógica, podríamos decir, con los registros históricos que hay, con los pocos, Sargón, fuera del mito, tiene descendientes como descendientes a Rimuch, a Manishursu y a Enerduana. Enerduana se supone que es una de las primeras poetisas. Y Sargón el Grande es uno de los primeros, podríamos decir, emperadores. Literalmente tuvo lo que es el Golfo Pérsico a sus pies, o sea, gran parte del territorio, muchas ciudades, o sea, fue uno de los reyes más importantes y más poderosos. Y esa es como su línea sanguínea. Y la otra referencia son su máscara de Sargón y el palacio de Sargón. Curiosamente, la máscara de Sargón se encontró en un palacio dedicado a Ishtar. Curioso, porque se supone que Sargón se dedicó a otro dios, al dios Dagon. Una cosa bien curiosa y rara. Y hablamos de cosas curiosas, vamos a Kur. Que aquí no es exactamente, pero los textos épicos me dejaron algo curioso. Que te habla el texto de Kur. Si lo leemos, dice: ¿has visto un dios sucumbir a la desdicha, quedar ciego por la derrota? Pues yo sí, no le temo a nada. Y si nos vamos al lo que es Techo, fue cegado por la batalla, pero nada impedirá que consiga venganza. Pronto habrá un dragón desmembrado y el cielo será mi aliado. Como que no sé si sería la misma carta, o sea, el mismo ser mitológico, el Kur y este dragón, o hubo algún error, o hubo alguna coincidencia, pero se supone que este Chup no asesinó a Kur, y Kur no es el mismo dragón, se supone. Pero es curioso cómo se correlacionan estos textos, mucha coincidencia. Pero como vemos acá, ya hemos visto temas como el mismo Unapistín con Siusudra, o sea, hay cartas que tienen la misma, no es la misma carta, pero el mismo concepto, el mismo personaje. Lo mismo que el Totem de Numa Elish con el oro de las tablillas del destino, son lo mismo. Solo que uno representa la epopeya y la otra representa la tablilla como tal, por ejemplo. Otro mito donde se ve involucrado Kur es el con Ereshkigal. Aprovecho a recuperar una de las ilustraciones de Bestiario. Bestiario usó muchos de estos dioses babilónicos, pero con unas armaduras más o menos medievales, podríamos decir, entre medieval y gótico, con detalles muy europeos, pero igual lo hace curioso y lo hace genial. Kur, que a su vez es hermano de Nergal, podríamos decir en algunas variantes, mantengan ese nombre, secuestra a Ereshkigal y la lleva al inframundo. Enki baja y lucha con Kur y lo elimina. ¿Qué pasa? Que Ereshkigal se vuelve la reina del inframundo. Y aquí vamos a ver la otra historia interesante, que como Ereshkigal fue reina del inframundo, tenía a su custodia dos gigantes que tenían que controlar el paso. En estos ciclos mitológicos hay varios seres que lograron pasar estas puertas. Uno era Shamash, que era un dios que pasaba todos los días. No tenía, era como el dios, imagínense, el dios buena onda, el dios que todo cae bien, entonces pasaba, iba y venía. El otro ser es Gilgamesh, que cuando trata de rescatar a Enkidu,
vuelve al mundo del inframundo. Y la última es Ishtar, que era hermana de Ereshkigal. Ereshkigal también se casó con Gulagana. Ese fue su primer marido, el toro celestial, que era mortal, no era un dios. Y hay un tema muy enredado, pero podríamos decir que Ishtar convence a quien viene a alguna gala para que mate a Gilgamesh. Cuando ella, que este la rechazó, ahí muere. Ahí dejemos el dato fuera del enredo, que tras las acciones de Ishtar, Ereshkigal queda viudo entre Ishtar y Gilgamesh. ¿Qué pasa? Que también se desprende otra historia con Ereshkigal e Ishtar. Ishtar trata de bajar al inframundo para usurpar a su hermana, porque son hermanas, se supone que hermanas gemelas, y le quiere usurpar. Y sale mal. La atrapan, la desnudan, la dejan sin poderes, le meten plagas. Ahí vamos a ver quién mete sus plagas para que se enferme. Y Enki, una vez más, salvando el día, la rescata. Pero ¿qué pasa? Que como castigo, ella tiene que dejar a su marido Dumuzi, depende de la versión, ese es su marido, que simboliza también los tiempos de cosecha. Entonces, él y una hermana que tiene van alternándose. En vez de Ishtar pagar, hace pagar a su marido y a su cuñada. Pero de manera que así se justifican las estaciones del año. Si se fijan, es muy parecido a la historia de Deméter, de Perséfone, que Perséfone llega y hay luz, hay calor y se va, y Deméter también la sale a buscar y ahí llega el invierno. O sea, muy similar, curiosamente muy similar. Y como vueltas del destino, tenemos a Namtar, que el de las plagas. Se supone que es hijo de Ereshkigal con Enki, una cosa bien rara. Recuerden que Ereshkigal había quedado viuda, pero Enki la había tratado de rescatar antes. Ay, esta farándula que tienen los dioses es muy rara. Y a través de diferentes versiones conoce a Nergal. En algunas Kur le presenta a su hermano Nergal, y en otras Ereshkigal es invitada a una cena de los dioses. Ella no va y envía a Namtar. Namtar es bien recibido por todos. Pero Nergal no lo mira muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que Ereshkigal quiere traerlo de vuelta para... Digo, que lo invita al inframundo para que se vaya a disculpar. Enki, por alguna razón, ya sabemos que tienen una relación, parece, le dice que no reciba nada. Hay una cosa curiosa, que tenía que pasar por el inframundo. Cuando pasas por el inframundo se supone que pierdes tus poderes, pero él no los perdió, usó alguna maña, alguna astucia. Y estos dos se terminan enamorando. Como dije, los dioses sumerios tienen una farándula solo eclipsada por la farándula que te dan los dioses griegos. Ese Zeus. Pero bueno, como ven, ese fue el ciclo de historias que tengo hasta ahora. Creo que me da para dar unas historias más, pero eso ya es un par de referencias. Ya no hay como una macro historia, a menos que la encuentre por ahí, pero ya tenemos los que es el ciclo de la epopeya, de Gilgamesh, el Enuma Elish, que es el diluvio. Tenemos ahora la historia de Ereshkigal con Ishtar. Ishtar también debe tener algo por ahí. Pero hasta ahora eso es todo lo que tenemos. Así que esto debe ser el último intento para terminar con lo que es el análisis de Sumeria. Ya para cuando debería estar subiéndote esto, ya debería tener el de los talismanes listo, el de los totem, quizás faltaría el de la arma. Ahí estoy viendo cuál es el orden, porque estoy grabando todo de una. Tengo todas las historias ocultas de una, pero no las voy a soltar todas. O sea, voy a ir alternando historia con análisis, para no hacer tanto. Así que, bueno, vamos a ver cómo resulta y si les gusta o si tienen alguna sugerencia o se me escaparon cartas y detalles, porque créanme, esto es una investigación, si bien no
Minuciosa sí es larga. Fue buscar ilustraciones. Si se fijan, fue encontrar también otras ilustraciones en otras ediciones. Que uno puede armar un macro relato aún mejor. Así que, bueno, nos estamos viendo. Adiós.